Hola a todas y todos, muchas gracias por estar aquí. Hoy es un día muy especial, estamos acá con María. Este libro creo que hace... Juliana, perdón, pues, para que quede en la grabación. Gracias. ¿Aló? Ecotono es un libro que salió a la vida hace creo que un mes, que estábamos en Odeón, y al otro día salí para Inírida, que es uno de los otros sitios donde fue el proyecto, y ahora estamos acá. Realmente se siente muy extraño. Es un libro que es una investigación de casi 5 años, 2 años haciendo el libro, y pues realmente es muy emocionante estar por fin como hablando de él y entendiéndolo como un gran ecotono. Ya explicaré qué es eso. Pero pues nada, en primer lugar, gracias a todos y gracias a María por 5 años de estar trabajando juntas y por acompañarme hoy acá. Bueno, Ecotono es un compendio de 6 proyectos que se empezaron en el 2020 un poco, a pensarse, 2021, cuando en BART me invitaron, la Universidad de BART me invitó a hacer una curaduría como parte de una bienal que se llamaba Common Ground, un poco pensando en prácticas alimentarias y la relación al territorio. Para mí fue una invitación muy extraña porque pues, era una bienal que pasaba en Estados Unidos, pero un poco lo que ellos estaban buscando era descentralizar, por un lado, la idea de la bienal, pero por el otro lado, la idea de cómo se piensa en curaduría. Nosotros yo creo que estamos muy acostumbrados a que las curadurías pasan unos momentos muy específicos con unos tiempos muy determinados, lo cual realmente hace que el trabajo que uno hace, y especialmente si se hace trabajo de campo y se hace investigación, que es el tipo de proyectos que me interesan, pues es muy difícil estar pensándolos en unos tiempos tan cortos y con una forma tan predeterminada que es el espacio expositivo. Entonces fue muy chévere cuando lo primero que me dijeron es que por un lado no tocaba hacer una exhibición, y por el otro lado ellos partieron esta bienal en 2, la partieron en época de cosecha y en época de sembrar, y eso también, esto en la Bienal de Estados Unidos, pero también eran como unos lineamientos muy cortos donde igual podíamos hacer un poco lo que quisiéramos. Entonces pues me pareció una excelente oportunidad como para poder ahondar en estos temas de la relación al territorio y temas de alimentación, y creo que la primera persona que llamé fue a María. Con María habíamos hecho un proyecto juntas en una galería que se llama Plural, donde con Ana Urcar curamos una exhibición que se llamaba Mutualismos, y para nosotras el programa público era tan importante como la exhibición. Entonces María tenía una obra, tenía una bandera ahí, pero realmente la intervención de ella fue juntarnos en Suezca y alimentarnos con un menú muy especial. No sé si quieres contar entonces el menú. ¿De una vez? Bueno. Y para mí realmente fue como la primera vez donde me cuestioné qué significaba ser bogotana, qué significaba haber nacido acá, que María tiene una investigación, no va a hablar mucho pues porque ella ya lo hará, pero acerca del pez capitán, y de la espalda que le hemos dado al río Bogotá, que yo creo que es como una historia que a mí me conmovió mucho, porque al final lo que entendí es que la historia de María es la historia de muchos de nosotros, esa tristeza de entender que desconocíamos nuestro propio territorio. Para mí fue muy duro, y reconocí tantas cosas pues, desde el pez capitán, y cuando ya nos invitaron a hacer esta curaduría, pues dije: María, acá tenemos una oportunidad de hacer un nuevo proyecto que nos inventamos. Y María me dijo, pues mi sueño es recrear el sistema de Sanas y Camellones, que es donde mejor vivió el pez capitán.
donde vivía el pez capital. Y me interesa, pues porque al final este es un pez que dijeron que estaba extinto y no estaba extinto, lo cual habla acerca de la memoria colectiva, cómo esta se va perdiendo con el tiempo. Y al final lo que pasa es que, como dice María y como dice Lorena Gallo, que también es colaboradora de este proyecto, fuimos negados la idea de que éramos un pueblo pescador. Entonces me interesa es trabajar esa memoria aún viva de los pueblos pescadores. Nos fuimos a Fuquene en busca del pez capitán e intentamos hacer ese proyecto ahí. No se dio por muchas razones. María ahorita nos contará un poco más acerca de ese proyecto, pero esto para decir que ese fue como el primer lugar donde se gestó este proyecto, pero también como reconocer que ese territorio, el del río Bogotá, era el mío y era el que había desaparecido de pronto en mi propia mente. Empecé a contarle a personas cercanas con las que ya había trabajado, otros colaboradores, personas muy cercanas en distintos proyectos acerca de esta invitación, y poco a poco como que fueron surgiendo ideas que al final son procesos de largo aliento, que muchas veces ya estaban, o sea, María tenía investigación de más de 10 años, entonces todos son procesos que cada uno de los artistas y colaboradores que hacen parte de este proyecto pues ya llevan gestionando desde hace muchos años. Son preguntas que los han acompañado en su investigación por mucho tiempo. Entonces, si bien esto se condensa en 4 años de investigación, realmente pues para muchas de los colaboradores son las preguntas que han acompañado básicamente su investigación y sus preguntas de vida. Después de entender cómo se unían estos proyectos, pues súper complicado, como que yo a veces me sentía como jalando para muchos lados, porque terminó siendo también como una investigación de no solo qué quiere ser para mí ser bogotana, sino qué quiere para uno de nosotros qué es ser colombiano, qué nos une esta idea de Colombia, cuáles son estos territorios que son tan distintos, que tienen luchas tan diferentes. Y fui investigando un poco y me encontré con esta palabra que se llama cotono, que pues es un término biológico donde dos puntos biológicos al juntarse crean más vida. Si piensan por ejemplo en el mar y la selva, en el momento que se juntan se genera un manglar. Entonces es como la vida siendo robusta, la vida juntándose, la vida uniendo pensamientos y maneras de ser y creando así como más vida. Después muchas personas me dijeron que eso era como un término un poco mandado a recoger, que en la biología eso ya no se utilizaba, pero yo soy un poco testaruda. Igual creo que me ayudó a entender todos estos 6 proyectos, que ya hablaré de ellos en un momento, pero a entenderlos como una metodología y como al final cómo creamos conocimientos es en la juntanza, en tener ideas distintas y qué pasa cuando las juntamos. Yo creo que eso es lo que realmente genera conocimiento y muchos de estos proyectos también, sus colaboradores son muy interdisciplinarios, hay artistas, hay sabedores indígenas, hay arquitectos, hay arqueólogos, hay líderes, hay una serie de personas que también, para que estos proyectos tuvieron que juntarse. Y insisto, y como que nuestro proyecto creo que es un gran ejemplo de eso, que había muchas personas pensando alrededor de las zanjas, de los camellones, del río Bogotá, del pez capital, y en el momento que nos juntamos logramos crear un proyecto pues muy ambicioso que de pronto desde la disciplina de cada una de estas personas individualmente no habrían sido posibles. Entonces pues también creo que el Encotono como metodología curatorial ha sido como una visión muy linda por la cual me ha acercado a estos 4 años de investigación. Entonces lo que tenemos al final son 6 proyectos que un poco
piensan las tecnologías alimentarias no dominantes en Colombia y la manera como los cuerpos y los actos de estar en estos territorios nos invitan a pensar en tecnologías totalmente localizadas y específicas frente a cada uno de estos territorios. El primer viaje de este proyecto fue a La Chorrera en el Amazonas. Me fui con un colectivo de personas, entre esas Aimé Maguay, que hacía parte del colectivo Canasto de Abundancia, y con Leo Ciagrama, y estuvimos como 2 semanas ahí, y para mí fue un tiempo maravilloso, pues primero en entender, haber conocido a Aimé Maca en Bogotá y después verlo en la selva, que es su entorno, y entender, claro, como que normalmente mucha gente que está acá en Bogotá, este no es su entorno. De hecho, uno que es de acá le parece un lugar muy frío, muy complejo, ahí es sucio, y verlo ahí como que me conmovió mucho. Y había un tema muy especial con el tema del canto que me generaba mucha curiosidad, y yo le preguntaba mucho a Aimema y a los familiares de Aimema, y como que un poco me decía como, no preguntes tanto, como solo está acá, solo está acá. Y después, estando en Bogotá, como que esta idea del canto era muy interesante, pues porque había un espíritu muy específico frente a cada una de las acciones que se hacían allá para sembrar. Había ciertas canciones, incluso ciertos frutos se les cantaba de una u otra manera, para pescar hay otras. Y esta idea de para qué sirve el canto, qué es el canto, y dónde está el espíritu de estos cantos, como que acompañó muchas conversaciones que tuvimos con Aimema y después con otras personas de otros colectivos, como es el otro colectivo que se llama Espíritu de Canto. Y decidimos un poco grabar estos cantos un día en Sesquiré, en la reserva Domsativa. Y después los escuchamos una vez, Caro creo que estaba ahí ese día, los escuchamos y cantamos y bailamos en la huerta, y empezamos a preguntarnos qué pasaba si entendíamos esta tecnología como un fertilizante de la tierra, como un fertilizante, y las voces que le estamos cantando a la tierra para curarla de alguna manera, que por supuesto estos son... Para ellos esto es muy importante, y estos son cantos ancestrales, pero para los jóvenes que vienen a Bogotá muchas veces se desligan de la selva. Entonces la pregunta ¿para qué grabar esto? También surgía. Por un lado queríamos grabarlo, pero por el otro lado ¿para qué? Entonces, en varias conversaciones con ellos, y en el libro un poco lo que termina pasando son conversaciones acerca de dónde está el espíritu de las cosas, que yo creo que igual es una pregunta pues absolutamente universal para todos estos proyectos, como realmente dónde rige ese espíritu, pero sobre todo también para qué, por ejemplo, para qué grabamos. Y es una discusión muy bonita, y al final el espíritu pues está un poco, es medio abierto a la conclusión que llegamos, pero el espíritu está dentro de cada uno de nosotros. Entonces pues hay una discusión, y no voy a dañar lo que dice el libro, pero hay discusiones acerca de no se debería grabar, si se debería grabar, qué pasa si se graba y no está la persona que lo grabó o la persona que lo cantó. Y al final son trabajos, y creo que estos modos de ser más cercanos a la selva y lo que nos enseñan son miles de años de cargar por un espíritu. Entonces al final grabar o no grabar, pues de pronto no importa, porque son trabajos tan importantes que ellos llevan, que para ellos es importante que eso siga andando. Luego pues hablamos con María un poco que podemos dividir esto en un par de temas. El siguiente, que sería el de pesca, es irnos hasta el Pacífico colombiano. Esa es una investigación que hicimos con Pedro Aparicio. Pedro Aparicio ya investigando el tema de
los payados, que básicamente son estructuras de pesca donde se corta un manglar joven, se inserta bajo tierra y se inserta bajo mar, perdón, y eso empieza a atraer una vida dentro del agua. Entonces lo que ocurre en estos lugares es que los pescadores locales pueden llegar a estos sitios sin un barco motorizado, pueden llegar un poco como remando, y empieza a ser un sustento muy importante para la soberanía alimentaria de toda esta parte del Pacífico. Pero al final, y esto también son horas de grabaciones con dos de los pescadores de Nuquí, esta es una tecnología que además pasa por todo el Golfo, pero es ultra localizada, es muy distinta las maneras como lo hacen y las razones para hacerlas en Nuquí, Apoquí. Entonces en el Golfo lo que estamos viendo, y la conversación de acá es específica a Nuquí, pero como esta tecnología también es como una tecnología comunitaria donde, si bien las mujeres siempre tienen ese espacio como de estar entre ellas en la cocina, digamos que los hombres han encontrado en el Payao ese lugar donde pueden ir a encontrarse. Entonces ve como una tecnología tanto y como un espacio social tanto para los pescadores como para la vida marítima y los animales que empiezan como a juntarse en este manglar, que lo que el manglar hace es como atraer a estos pescados y se empiezan a alimentar en el manglar. Y esto pues son preguntas pues muy grandes que además nacen en oposición un poco a estos barcos gigantes donde pescan todo, pescan animales muy pequeños, animales que no pueden ser consumidos, pescados que no pueden ser consumidos, y devastan el mar, y devastan la vida que existe debajo del mar. Entonces estas son tecnologías pues totalmente hechas para ese lugar. Y en la conversación es muy lindo, pues porque por un lado son ellos hablando de las mareas y ellos hablando de cómo se mueve el mar y los ires y venires que hay en el pescar y esta acción como tan prolongada por horas. O sea, es muy lindo cuando uno escucha a los pescadores en la manera como pescan. Sí, perdón. Y también el propio acto de crear un Payao es muy interesante, pues porque tienen que cortar un manglar. Estos son 20 personas, es básicamente un día entero donde tienen que llevar esto en un barco, lo tienen que insertar sobre el mar y ponerlo sobre unas boyas. Entonces son muchas personas, se requiere de realmente como un grupo muy grande y una comunidad entera juntándose para crear este Payao. Y al final la gente se empieza a preguntar cómo será que de pronto lo que debemos hacer es utilizar otro tipo de materiales, de pronto que no se descompongan tan rápido. Y entonces una gente dice sí, es que es más eficiente, pero otras personas dicen que no, porque también la tecnología es juntarnos, que un poco, y ya un poco empezarán a entender el hilo conductor frente a Cotono, es la real tecnología y la real revolución es juntarnos. En el juntarnos es donde pasan estas cosas, y por eso insisto que el Ecotono es como este lugar que cuando nos juntamos crea más vida. Entonces pues puede que no se necesite crear no se necesite estar cambiando el Payao tantas veces si fuera de otros materiales, pero también eso implicaría que la gente no se juntaría y no estarían uniéndose y no estarían como creando esos procesos pues totalmente comunitarios para tener sustento y para comer, y ellos después pues venden también estos pescados. Pero pues un poco la pregunta que nos hacemos es ¿cuál es la tecnología? ¿Es el Payao en sí o es la creación del Payao? Y otro proyecto, ya que estoy hablando de Pedro Aparicio, donde él también es un colaborador, es Jardín Maloca, que es un proyecto que hicimos en Inírida. Inírida, muy a diferencia del proyecto La Chorrera, toda esta zona fue totalmente evangelizada por una mujer llamada Sofía Müller, donde acabó un poco con ese tejido
social y cultural de todo el Guainía. La mayoría de la gente ha sido evangelizada, más allá de tener un juicio de valor frente a si estuvo bien o si estuvo mal. Lo que se empieza a entender ahora y lo que uno empieza a ver una vez empieza a hablar con la gente local es que ahora hay un interés por entender qué fue lo que les pasó, por entender qué es lo que se perdió y por tratar de llegar a sus pasados, ¿no? La mayoría de la gente pues, es un lugar muy cosmopolita, es la estrella fluvial, hay más de 10 comunidades indígenas ahí, en particular pues, los Tucano, los Poripaco y los Huinabe. Y Pedro tenía una idea de hacer un boticario, quería hacer como un boticario andante por medio del río, que también cuando me le acerqué a contarle un poco el proyecto, me contó un poco de esto y empezamos a entablar o a seguir las conversaciones que Pedro ya llevaba con agentes locales, entre esos un colegio que se llama el Custodio Rovira. Es el colegio pues, más grande de allá, el 90% de los estudiantes son indígenas, pero nuevamente muy pocos de ellos hablan el idioma o tienen prácticas culturales frente a ese pasado que tienen, pero el colegio y el director en sí tiene un interés pues, muy grande por empezar a acercarnos a ellos, a esa cultura y a esos orígenes que se han ido perdiendo. Entonces, de la mano de él y de la profesora Rudy, empezamos unas conversaciones de tratar de hacer un aula viva, que denominamos Jardín Maloca, y esencialmente era un espacio etnobotánico en la granja del colegio. El colegio tiene como un área como una granja donde hay distintas prácticas y distintas clases, eso es por secciones. Entonces una de las secciones es la agropecuaria. Entonces con los estudiantes de la sección agropecuaria empezamos unas conversaciones primero por WhatsApp, nosotros estamos acá en Bogotá, acerca de procesos de arquitectura, como procesos arquitectónicos, y también unas preguntas simples donde les íbamos como arrojando ideas. En esas también se vinculó el artista Nicolás París, que tiene un interés pedagógico pues muy grande, y empezamos a hacer como un diseño comunitario con ellos, un diseño de la estructura general. Mucho de eso pues pasó por WhatsApp, y luego cuando llegamos allá pues tuvimos como muchas sesiones de construcción compartida con ellos, y en un tiempo asombrosamente corto, porque tuvimos el apoyo de la Armada de Colombia, que pues, igual era muy chistoso porque estos son jóvenes que prácticamente tenían la misma de los estudiantes, son de la Armada, tienen 18 años, están prestando su servicio militar, y ellos muy rápidamente nos ayudaron a armar esta estructura. Y el techado lo hicimos de la mano de una asociación que se llama Álamo, que fueron los que nos dieron los troncos, los hicimos en Alma Negra, y también nos enseñaron como ese tejido tan hermoso hecho en palma chiquichiqui, donde realmente asombroso verlos a ellos encaramados encima de estos postes y básicamente como bailando mientras hacen estas estructuras del techado. Y pues muy rápidamente este espacio se convirtió, y un poco la idea de que fuera un espacio etnobotánico era como acercar la selva al colegio. Pues el colegio igual queda como no es en la zona rural, es como en medio de Puerto Inírida, donde un poco la invitación para los estudiantes era que cuando regresaran a casa, muchos de ellos viven ahí dentro del colegio, entonces trajeran estas plantas, pero trajeran la historia detrás de las plantas. Entonces les preguntaron a sus abuelos, a sus abuelas acerca de las plantas medicinales, y un poco fuera como una manera de acercarse a la selva. Creo que la palabra que como reúne este proyecto es posarse, y cómo nos posamos en la información, cómo nos posamos en el conocimiento.
que venía y un poco de contexto de la manera como Pedro llega a INIDIA por primera vez. Él es arquitecto y él ve como unos estudios que quieren hacer en Fontour, o sea, unos estudios de Fontour donde querían taladrar en los cerros de Mavecure unas escaleras en hierro, que era completamente insólito, porque querían que fuera más accesible. Entonces, esta pregunta de qué es la accesibilidad fue como que la que acompañó a Pedro, donde hizo unos planos gigantes y donde decía, pero es que ya esos troncos que están ahí, para quienes han ido a Mavecure, hay como unos tronquitos en unas partes donde uno puede subir, que ya hacen que se pueda subir ahí, pero la pregunta de para llegar a la cima de Mavecure toca subirla, como para acceder a lo que es ese cerro toca llegar a la cima, o podemos aproximarnos a nuevamente como más espíritu, como que cómo llegamos a, qué significa llegar a la cima de Mavecure, cómo se llega a esa energía. Y un poco lo que queríamos hacer con este proyecto era como pensar cómo nos llegan, cómo se posa el conocimiento y cómo podemos acceder a él. ¿Qué significa acceder al conocimiento? ¿Significa llegar a la cima? ¿Significa aproximarnos a él desde otro lugar? Y hay un tema ahí muy importante y muy lindo, y es que todo este proceso estuvo acompañado de un sabedor local que se llama Melvino Llavinate, que para él también era muy importante, a diferencia, por ejemplo, insisto, el proyecto de Cantos para Curar en La Chorrera, pues como estas historias realmente se han desaparecido y para él era muy importante que en este espacio estuvieran las historias que a él le han contado y que a otras personas le han contado, pero que mucha gente las desconoce, porque realmente lo que pasó con Sofía Müller fue pues muy problemático y muy agresivo. Entonces Melvino trató de traer unas historias de origen. Él también insistió que esta parte no fuera traducida. Este es un libro que es bilingüe, esa es la única parte que está únicamente en español y que además pues está ahí adentro, pero también es la única parte que es un inserto para que también él pueda seguir enseñando, pues utilizar esto como una herramienta pedagógica con los estudiantes con los cuales trabaja. Y el día que estuvimos haciendo estos eventos en INIDIA hace un par de semanas, nos levantamos a las 4 de la mañana, fuimos con algunas de las estudiantes y con Melvino y leímos esta parte allá arriba, y fue muy lindo porque también nos acompañó el guía, el que nos llevó hasta arriba. Él era Cunabe, y mientras leíamos el libro, él decía, esta historia está mal. Y decía, ¿cómo así que está mal? No, es que el Dios no se convierte en pescado, el Dios se convierte no me acuerdo en qué era, se convertía en otra cosa. Y creo que lo bonito de este libro es que al final no trata de contener, porque yo creo que acá también hay como este ejercicio de tratar de contener ideas de muchas cosas que se rehúsan a ser contenidas, pero la historia está, y creo que eso también lo vemos un poco en el proyecto de Sarnas y Camellones, que no es volver a un sistema de sarnas y camellones porque ya no podemos, pero es saber que la memoria de las cosas están ahí. Entonces el hecho de que de pronto hay distintas versiones frente a la historización, creo que tiene muchas versiones de cómo la podemos entender. Yo creo que al final este libro lo que nos da es aproximarnos a maneras de entender el mundo, no necesariamente a decir que son una cosa o la otra. Entonces, pues bueno, acá dejo este inserto también aquí. Y hay dos proyectos más. Voy a ir con el Saquelu y después con el horno, y creo que después podemos empezar a hilar con lo que María también nos va a contar. El Saquelu es una investigación de la cual Laura Langa y Ariel Alango llevan investigando hace mucho tiempo. Ellos trabajan muy de la mano con los NASA en el Cauca, y yo llegué a ellos por medio del antropólogo Michael Taussig, por el cual llegué por medio de mi tía.
Y él me habló de Laura y de la investigación de Ariel y me dijo, tú deberías hablar con ellos. Y entonces ellos me dijeron, pues te podemos contar, pero creo que tienes que ir con nosotros a entender. Entonces nos fuimos a Santander de Quilichao, de hecho en Palmira, en el CIAT, que es uno de los bancos de semillas más grandes del mundo, y luego fuimos en el Saquelo, que es el ritual de los NASA de intercambio de semillas. Y un poco esta juxtaposición, como que la hice un poco a propósito para entender qué pasaba, pero la pregunta ahí un poco que guiaba este viaje era cómo se preserva la vida, o cómo preservamos la vida. Lo hacemos desde el miedo, lo hacemos desde estos bancos de semillas que aíslan, que no llega, y todo es como entrar a un sitio pues donde todo está supremamente limpio, ¿no? Como que uno se siente entrando a un laboratorio de película donde se siente un poco como, uy, el mundo se va a acabar, ¿no? Y en contraposición está este ritual, que es un ritual hermoso que los NASA llevan haciendo mucho tiempo y que estuvo prohibido por muchos años, y ellos lo hacían en sus casas de una manera mucho más chiquita, y desde hace unos, creo que 10 años atrás, ya se celebra de una manera pues mucho más grande, donde lo hacen en distintos resguardos indígenas, donde son como 4 días de bailes y de cantos. Se le canta la semilla, se hace un baile, hay varios bailes, los dos más importantes es el del colibrí y el de las albóndigas, y todo el tiempo hay comida, siempre hay una actividad que uno puede hacer para estar ayudando de alguna manera en la cocina, porque pues hay 500 personas que tienen que comer, y el último día, y todo pasa alrededor de un árbol. Es un árbol que los médicos escogen con antelación, dependiendo de qué se quiere honrar y qué es lo que se necesita trabajar en ese saqueo en particular. Y el último día está el intercambio de semillas, donde uno adquiere además como la tarea de que lo que uno cosecha lo tiene que traer al siguiente saqueo. Entonces un poco esta idea de cómo conservamos la vida, lo hacemos desde el miedo, desde acaparar la semilla, aislarla, o desde compartámosla, cocinémosla, cosechémosla y juntémonos, ¿no? Porque al final, pues si algo une todos estos libros, que es el último capítulo de hecho, pues es el juntarse, y juntarse alrededor de la mesa, y de la mesa abundante. Y así llegamos de hecho al último proyecto, antes de que pasemos a María, que es el del horno comunal, que es básicamente un horno que construimos en el espacio de ON. Eso fue una conversación, una invitación que se le hice a Carlos Alfonso. A mí me interesaba mucho también entender cómo estos proyectos, si pasan en diferentes ecosistemas y territorios en Colombia, pues como que si había un lugar donde se unían. Y pensando mucho como en las ciudades grandes, donde la mayoría de la gente vive, como que qué pasa también en estos lugares. Entonces teníamos como esta idea, como intuición de hacer un horno en un mercado, en una plaza de mercado, y básicamente cuando empezamos a ir a los mercados nos dimos cuenta que como que no había un interés real como que sentimos que el horno lo iban a abandonar, y al final lo que queríamos era juntarnos alrededor del horno, buscar un lugar donde pudiéramos como juntar. Y pues la respuesta creo que estaba ahí en las narices siempre, que era Odeón, que de hecho pues además ahí yo empecé mi vida laboral. Y es un sitio pues que ha tenido muchas transformaciones, hablando del alimento y cómo se transforma. Es un sitio muy especial porque ha sido capaz de reconocer sus múltiples formas de ser y su última iteración, y por supuesto no será la última. Hay pues un espacio que se llama Espacio Comunal, que tiene diferentes facetas, y una de esas pues el alimento y la cocina es muy importante. Entonces pues nos pareció como un lugar idóneo para hacer este horno. Y nuevamente creo que al final
y es un horno. Nosotros posteábamos siempre fotos como en Instagram y la gente decía, pero ¿por qué se demoran tanto haciendo ese horno? Realmente fue muy complicado. De verdad, es un sitio como con mucha humedad, nada se secaba, y la tecnología nuevamente fue como el siempre estarnos juntando. Fue un horno que duró casi un año haciéndose, nadie entiende por qué o cómo, pero siempre llegaba una nueva persona, no, traje a mi amigo que quería, que le interesaba el adobe, que esto, y fue muy lindo, porque también se ha vuelto como un sitio de encuentro. Y si el ecotono, este proyecto, tiene un ombligo, digamos que se ha sentido un poco como en Odeón, y en ese juego al final que trae el horno, y es un sitio que yo creo que nos ha calentado a todos un poco, y los textos de ahí, que son muy bellos, un poco nos preguntan acerca de para qué calentarnos, o qué genera el calor, y qué es capaz de transformar ese calor. Entonces, pues, un poco estas ideas tan por todos lados las he tratado de juntar en este maravilloso libro que fue hecho por Juan Pablo Fajardo de Piedra, Tijera, Papel. Es un libro donde yo espero que no se sienta como un libro cerrado. Si algo, pues, y como creo que demostré con lo que pasó con Melvino, es un libro que yo espero que se siga haciendo, es un libro que espero que genere, que siga como incomodando un poco, que yo hay veces todavía no entiendo bien de todo qué es, al igual que todos estos ecotonos que se han juntado, y lo que van a seguir como generando. Pero pues con eso creo que quisiera que María hablara como de este proyecto de Zanjas, que fue uno de los más largos también, y pues el que además más personas logró reunir, y pues tantas cosas difíciles que fue hacer. Bueno, buenas noches, gracias por estar aquí, y gracias a Juliana por invitarme a hablar. Yo, antes de hablar de zanjas y camellones, y si alcanzamos pues que sea cortico, es que estuve tomando notas durante tu intervención, y porque hay cosas que dices que son preguntas de vida para mí también, y es que hablas de tecnologías. Entendemos, y me puse a escribir que solemos entender nosotros la tecnología como dispositivos de producción, ¿no? Y tenemos en las universidades muy bien diferenciadas las carreras que no tienen nada que ver con tecnología, ¿no? Que se basan en la tecnología del libro muchas veces, pero no son tecnológicas, y las que sí tienen tecnología porque producen cosas. Y tú nos das otra visión de la tecnología que puede ser una tecnología del no hacer o del hacer suave, ¿no? La tecnología como encuentro social, y como relación con el lugar. Entonces, esas tecnologías localizadas y específicas de cada territorio, la tecnología del canto como fertilizante de la tierra, la tecnología de la juntanza, están pues en esta tecnología del libro, que es la tecnología de la narración. Entonces yo quisiera, no sé si puedes decir algo más, porque ya fue bastante profundo, pero de pronto tengas algo más que decir sobre esas tecnologías del cuidado de la vida, ¿no? Que la tecnología como relación, que nos saca de la tecnología como dispositivo de producción. Sí, pues creo que la respuesta un poco está en el subtítulo de este libro, que es Revoluciones Silenciosas, y creo que pues tú diste ahí como con eso, ¿no? Que son tecnologías suaves, son tecnologías silenciosas, pero son tecnologías que lo que yo empiezo a ver es que cuando
cuando somos más y cuando las conversamos y cuando las entendemos, y también por eso un poco la insistencia al final de querer que hubiese, yo al principio no quería, pues no pensé que iba a haber una forma, no pensé que iba a haber un libro, un dispositivo, pero lo que yo sentía es que cada vez que íbamos a las zanjas y pues en teoría íbamos a trabajar, pero terminábamos era como comiendo y hablando mucho y caminando y juntándonos, pasaban muchas cosas muy importantes y eran muy profundas, y eso es un poco lo que uno empieza a ver en cada uno de estos proyectos, que en ese silencio, en esos momentos de pensar, de estar, de vivir, en estos lugares, además, pues por ejemplo en las zanjas y camellones muchas veces eran climas, ¿no? Hacía mucho sol, hacía mucho frío, llovía, el estar, el estar es muy importante, y darnos tiempo para entender ideas. Yo creo que es algo que nos han dicho que no es productivo, que son tecnologías que no sirven, pero por eso la insistencia en querer utilizar la palabra pues silenciosa y revolución, porque yo creo que es muy revolucionario el no hacer o el hacer despacio. No sé si alguno de ustedes ha pensado en las tecnologías y en otras formas de entenderlas, pero si tienen algo que decir, pues adelante, súper bienvenido. Es igual un tema que me ha apasionado. En el libro le decía a Juliana que hay una cosa muy bonita, pues empieza con un remolino, ¿no? Esto más que una espiral, y eso para mí es un remolino del río. Y entonces van a encontrar peces por todas partes, ¿no? Peces de Bogotá, peces del Chocó, peces del Guainía, y es bien bonito como esos caminos del agua se reúnen en el libro, ¿no? El agua de Chingaza debería ir todo el tiempo al Orinoco, nosotros la desviamos y la arrojamos hecha jirones al Magdalena. Y tenemos pues estas dos selvas, entonces encuentran ustedes por un lado los peces y se podrán dar cuenta de la diversidad de formas que tenemos de representar y narrar a esos seres que son base alimenticia no solo de las tierras calientes, sino que también lo fueron de Bogotá. Por el otro lado tienen una presencia también paralela a lo largo del libro de las semillas, y hablábamos con Juliana que luego esto se resume en el centro del remolino, el horno comunal de Odeón que arrastró a Juliana. La transformación del alimento, la transformación en narración y encanto. Esta es pues nuestra manera que tenemos nosotros en nuestra cultura de poder cerrar los proyectos, ¿no? Aquí tenemos la constancia de que algo sucedió y de que algo está sucediendo. Pero hay otras, ¿no? Y es el canto y la narración oral, y lo que yo siento de este libro es que intenta, es como un soporte para mantener vivas otras formas de concretar la relación con los territorios. Que siga vivo el canto, que siga viva la narración, que sigan vivas las semillas y los ríos. Cuando lanzamos en 2023 el libro que también Juliana trajo de zanjas y camellones, en 2024 acababa de comenzar
el genocidio de Palestina y lo recordamos, lo tuvimos muy presente en ese momento, y pues seguimos en esta historia, ¿no? De un arrasamiento del otro, ¿no? Y pues estos intentos son como las concreciones a las que nos invita Juliana como soporte para que la vida siga. Y eso creo que es, o sea, aquí reunió, yo no sé cuántas miles de personas hay aquí reunidas en los diferentes, porque pues, o sea, ustedes me ven aquí como individuo, pero de cada uno de los que escribimos podemos decir nuestro nombre es Legión, ¿no? Éramos decenas de personas yendo a las zanjas y los camellones, cientos de jóvenes, padres de familias y comunidades en la comunidad educativa del Guainía. Lo que está hablando es de un pueblo completo, del pueblo Nasa. Entonces aquí hay como un soporte para que la vida siga. Entonces pues mi contribución como artista es contar un poco de dónde surge mi inquietud y mi interés por el pez capitán. Entonces dañémosles el libro. O los provocamos, que es él. Que bueno, este es un pez capitán de la laguna de la represa del Neusa. Como pues nuestra cultura solo cuida el agua que nos vamos a tomar, pues como esta represa es para consumo humano, es el pez capitán que más saludable está en el altiplano cundiboyacense, pero era el pez que habitaba el río Bogotá hasta 2015 todavía había peces capitanes en el río Bogotá hasta Suezca. En este momento no sé cómo estén, pero pues como ustedes saben, a partir de la calle 80 sobre todo, el río Bogotá pues tiene 0% de oxígeno, o sea, el río Bogotá muere. Antes está enfermo, pero ya después de la 80 muere. Y pues yo en el año 2000 trabajaba con tecnología de verdad, trabajaba con video. Y por un ejercicio que hicimos con mis compañeros del colectivo de video, que fue mezclar video con el ritmo de la cocina, yo empecé a leer recetarios antiguos de Bogotá, aunque son recetarios muy falsos, ¿no? Del siglo XIX, en realidad son escritos por hombres jóvenes que nunca entraron a una cocina. Y por supuesto cuando uno quiere recrear la receta es un desastre absoluto. Tienen cosas muy impresionantes, aún luces muy bellas que apuntan a otro paisaje alimenticio. La primera receta que leí comienza diciendo 56 huevos, 2 arrobas de harina, y ya se imagina uno con solo esas 2 líneas el tamaño de la familia, el tamaño de la cocina, quién era el núcleo familiar cuando nuestras recetas son 4 huevos como máximo. La receta de hacer pavo,
coja el pavo por el pescuezo y dele la vuelta con suavidad, pero apretando fuerte para que no se le escape. Es otro paisaje. Y ahí empecé a encontrar recetas del pez capitán. Pez capitán en tamal, pez capitán al ají, y yo dije, no le puse atención. Dije, es un pez del río Magdalena. Nosotros en Bogotá no teníamos peces. Y en un momento, por pura casualidad, le pregunté a mi padre y él me dijo, sí, yo pesqué pez capitán en los años 40 en el río Bogotá. Y lo mismo que dice Juliana, me golpeó durísimo. Yo haber creído que un río no tiene peces es el retrato de mi generación. Haber creído que uno, en el país más biodiverso del planeta, Bogotá no hace parte de ese país, ¿sí? O Bogotá no hace parte de ese territorio biodiverso. Y empezar entonces con la Fundación Albergue Vivo. Ahí me salí de la biblioteca, dejé los libros, bueno, también por otras anécdotas, empecé a trabajar con la gente. Y en la fundación me dijeron, sí, el pez está vivo y está en tal parte, en Tunja tenemos un biólogo recuperando el pez. Ustedes saben de pronto que el pez capitán se lo llevaron a la laguna de La Cocha, se lo llevaron a la laguna de Tota y fue un desastre porque acabó con el pez graso, que era otro pez endémico. Ahí ha sido muy bonito, muy conmovedor, no bonito, doloroso, conmovedor y esperanzador ver nacer en todos estos años, desde el 2000 que empecé a leer estos recetarios, y en 2008 cuando pude encontrarme con el pez y los pescadores y comer pez capitán, que yo digo que aquí pues les habla el pez capitán, porque pues uno es lo que come. Ver nacer de nuevo la memoria de las aguas bogotanas. Y como dice Fernando Vázquez de la Fundación Albergue Vivo, al río Bogotá no hay que recuperarlo, no hagan nada, dejen de echarle vainas, ¿sí? La tecnología mejor de restauración puede ser la juntanza y la quietud. Entonces, pues no se puede comer pez capitán aún del río Bogotá. No se trata de producirlo como una tecnología de producción para que los bogotanos vuelvan a comer pez capitán, porque no queremos el pez, queremos el río, ¿no? Queremos los ríos. Entonces, pues yo desde esa época empecé a perseguir al pez, a trabajar con los pescadores. Ahí van a encontrar la historia de las formas de pesca que Lorena Rodríguez, historiadora y arqueóloga, también ha identificado en la sabana de Bogotá. Y pues me golpeó mucho el primer catecismo que se produce en Bogotá. Ya en 1560 se lanza el primer catecismo. O sea, esta gente no acaba de llegar y ya está diciendo cómo hacer las cosas. Y en él se prohíbe untarse de caracolillos, almejuelas, untarse el cuerpo de caracolillos y almejuelas. También de pintura roja, que no se sabe si es achote. Ustedes saben que había huertas muiscas en los 3 pisos térmicos, o también hay un rojo de la sabana de Bogotá. Pero untarse el cuerpo de caracolillos y almejuelas y comer todos los días pescado,
ya eso les da otra Bogotá. Y entonces por eso el texto que escribí se llama Un mar interior. Y como prohíben el rojo, entonces me acordé de los 1 de mayo con mi papá y mi mamá. Pues es como traer toda una mezcla de visiones y de historias que me llevan a la sabana de Bogotá. Si alguien tiene alguna pregunta, por favor hágala. Yo quería también preguntarte algo, María. Tú hablabas al principio de la vida que la vida sigue, la vida que sigue. ¿Cuál es esa vida cuando muchas veces vemos eso, como desesperanza, esa muerte del río del que hablas, ese pez que por mucho tiempo no encontraste o no encontrabas, no en el río Bogotá, sino en otros lugares? Porque yo siento que tu práctica y tanto de este libro también tiene que ver es cómo restauramos la memoria, cómo restauramos la memoria colectiva, cómo restauramos el pensamiento, ¿no? Y nos pasó mucho en nuestro proyecto que cuando intentamos encontrar un lugar para hacer el proyecto se hablaba era como de la restauración ecológica, pero eso se siente muy solo, eso parece como un pensamiento incompleto, porque ¿qué es lo que tratamos de restaurar para que esa vida siga? ¿O cuál es esa vida que hablas para que siga? Bueno, pues me imagino que todos, como por lo menos 10 veces al día, caemos en desesperanza, ¿no? Porque pues, Instagram es una fuente de noticias, bueno, no sé, el mío por lo menos, muy dolorosa. Pero no sé por dónde comenzar. O sea, para mí, saber que el pez capitán seguía vivo fue como una confirmación de que la vida puede seguir, ¿sí? Y de que hay una responsabilidad con él. Cuando hablabas de los bancos de semillas, de las dos formas de conservar las semillas, ¿no? En el ritual, en la fiesta, en el encuentro, o en el lugar cerrado, escondido, hiperprotegido. Pensaba en los museos. Yo en este momento estoy trabajando, ya digo que ya no soy artista sino contratista. Estoy trabajando con los museos del país. El Museo Nacional tiene una oficina pequeña que atiende a los museos del país y tuve la fortuna de entrar a trabajar allí hace 1 año y medio. Y empecé a conocer los museos propios de los pueblos indígenas, museos comunitarios, museos muy pequeños. Y hablando de conservación de colecciones con un mayor del pueblo Magueta, los Ticuna, de la comunidad de Mocagua, él tiene un museo y él nos decía tranquilamente, abiertamente, pues yo tengo unas ollas gigantes de barro muy especiales, hechas por sabedoras muy especiales en mi museo. Entonces a mí viene la tía, viene la abuela, viene la vecina y me dice: ay señor, présteme la olla de su museo para yo hacer mi masato. Y yo le presto la olla, ellas van, hacen el masato, lavan bien la olla y me la devuelven y la exponemos en el museo. Presta el remo, presta la canoa, presta los canastos, los cernidores, todo, ¿no? Y luego los cuelga bien bonitos para nosotros los turistas. ¿Qué preserva él? Al prestar la olla preserva la memoria de la comunidad.